gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de poder tener este discipulado que el Señor me ha puesto en mi corazón, discipulado para la familia en estos tiempos, ¿verdad? Que necesitamos buscar cada día más del Señor. Y estamos utilizando el libro de referencia de Siervos para su Gloria del pastor Miguel Núñez, con la intención de que por medio de este recurso podamos aprender y profundizar en lo que es la palabra del Señor, y como haciendo un recuento sobre lo que hemos visto hasta el momento. Hemos visto la introducción como siervo para su gloria, por qué es siervo para su gloria, y el tema que girábamos en la introducción es el cimiento de lo que vamos a estar viendo a través de todos los discipulados que vamos a estar tocando, y es que primero que hay que ser para luego hacer. La posición primero que tenemos en el Señor, cómo nosotros tenemos que trabajar con nuestro ser interior para luego entonces ponernos al servicio del Señor, porque puede ser que caigamos en lo que es un error en nuestras vidas, y es que arrastremos todo lo que es la vida vieja y ponerla a la disposición, sí, con una buena disposición a servirle, pero de una manera errónea, porque muchas cosas las hacemos en nuestro egocentrismo y que nosotros seamos exaltados, y ese es el peligro que ocurre con esto. Y vamos a ver hoy, ser un siervo con un mundo interior organizado. Dios pide que primero que nada nosotros podamos organizarnos en nuestro contexto, en nuestra vida, en lo que nosotros estamos viviendo. Tenemos que tener una vida organizada. Y voy a utilizar, el pastor utiliza este versículo, Efesios 5, 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Este mundo, el mundo exterior en el que vivimos, es un reflejo de nuestro mundo interior, algo que pocos reconocen. Vemos unas situaciones que están ocurriendo en el mundo, y esas cosas que están ocurriendo en el mundo, muchos son reflejos de lo que estamos viviendo en nuestro interior. Vemos vidas que vemos caos a través del mundo, y ese caos que vemos en el mundo, también hay caos dentro del ser humano por el pecado que abunda en nosotros. Y eso aplica a nivel macro, pero también aplica a nivel micro. En lo que nosotros concierne, lo que nosotros vemos exteriormente es lo que está envuelto en el interior. Hasta que nuestro mundo interior no esté organizado, será imposible que podamos organizar nuestras vidas. Tenemos que organizar primero nuestro interior para luego organizar nuestras vidas. Usualmente hacemos las cosas al revés. Queremos organizar primero el mundo exterior, cuando el mundo interior todavía está fuera de orden. Entonces vemos personas que tratan de reformar su vestimenta, las apariencias, para tratar de congraciarse con el hombre, tratando o diciendo que están reconociendo a Cristo como Salvador, que son cristianos, porque su vestimenta o su apariencia externa refleja eso. Pero realmente primero Dios está pidiendo que sea transformado nuestro corazón, que sea transformado nuestro interior, para que luego entonces eso brote de manera natural en nuestro comportamiento, en la manera como nos expresamos, en la manera como nos vestimos. Miguel Núñez nos dice que hay múltiples razones por las que el mundo interior de una persona se desorganiza, pero en nuestra opinión, el común denominador entre todas ellas es el mal uso del tiempo, lo que a su vez se debe a una mala organización de prioridades. Y ese es el tema que vamos a estar girando durante todo el estudio. Por eso el apóstol Pablo instruye a los efesios a que aprovechen bien el tiempo, y la razón que les da, según el texto bíblico citado más arriba, es que los días son malos. Imagínese usted lo que representa que en ese lugar, en ese momento, cuando fue escrito el libro de Efesios, el momento era malo. Ahora, hoy en día, vemos que eso ha empeorado. La situación es que nuestra generación
parece que no creen en valores absolutos y cuestiona toda la autoridad. Vemos que los tiempos no son malos, son peores aún. Cuando desaprovechamos el tiempo, no somos sabios, dice la palabra, sino más bien insensatos, como nos informa el texto en Efesios 5:15. Debemos aprovechar el tiempo. No estamos viviendo de aquel lado de la gloria donde tendremos una eternidad por delante, sino que nuestro tiempo aquí es limitado, pues de este lado de la eternidad tenemos tiempo contado. Para empeorar las cosas, vivimos en medio de mucho pecado, mucha contaminación, mucha corrupción moral. Por tanto, si no aprovechamos bien el tiempo, terminaremos sufriendo graves consecuencias. Y las consecuencias las vemos en nuestra vida, las vemos en todo nuestro entorno. El uso de nuestro tiempo depende de nuestra cosmovisión. La palabra cosmovisión, como veíamos anteriormente en el discipulado anterior, viene de dos raíces distintas: cosmos, que significa mundo, y visión, que significa ver. Es la manera como vemos el mundo, pero no solamente el mundo, sino también nuestra vida. Nuestra cosmovisión determina cómo nosotros nos vamos a comportar. Si nuestra cosmovisión es mundanal, nosotros vamos a ver todas las cosas de manera mundanal y vamos a aplicar ese mundo dentro de las cosas del Señor, del servicio al Señor. Pero cuando vemos con la cosmovisión correcta, que es la cosmovisión espiritual, tenemos que, ¿cómo yo logro adquirir esa cosmovisión espiritual? Es saturarnos, y vamos a ver en el estudio, saturarnos de la Escritura, saturarnos de la palabra, para que cuando nuestro comportamiento en la sociedad, lo que la gente ve, nuestro mundo exterior, refleje que interiormente tenemos la cosmovisión espiritual. Por ende, todo lo que reflejamos debe ser conforme al Señor, lo que el Señor quiere en su palabra. Tenemos una visión errada de este mundo y de esta vida, y por tanto esa visión distorsionada nos hace vivir erradamente, y es la que nos lleva con frecuencia a querer hacer antes de ser. La cosmovisión de una persona es clave porque determina cómo piensa, qué desea, cómo decide, e incluso determina las metas que persigue y los propósitos para toda su vida. Todo gira alrededor de la cosmovisión de nosotros. Y al final, todas estas cosas mencionadas establecen cómo usas el tiempo. Vemos entonces que una cosmovisión correcta, entonces vamos a ver que eso determina cómo la persona piensa, desea, cómo sirve en su vida, cómo trabaja en las cosas del Señor. Pero entonces también vemos que establece cómo nosotros vamos a utilizar nuestro tiempo. Y quiero hacer una ilustración, cómo nosotros podemos desenfocarnos realmente y utilizar el tiempo incorrectamente con unos propósitos que no son los adecuados. Imagínense, ¿verdad? Y vemos esta cámara que tenemos aquí fotográfica con un lente, tiene un lente que no enfoca bien. Cuando usted lo coloca para poder, usted ve que ese lente no enfoca bien, y la imagen que usted está viendo a través de la cámara no se ve claramente, se ve media borrosa. Pues entonces yo necesito enfocar el lente, y ahora pues viene en electrónico, usted lo toca, él mismo, ¿verdad?, va ajustando y va enfocando. Pero lo que quiero decirle con esto es que así exactamente como vemos con frecuencia cuando estamos distorsionados, cuando nuestra vida está distorsionada, lo único que enfoca y endereza los sucesos de la vida y del mundo es la palabra de Dios, aplicada a nuestras vidas por medio de su Espíritu. Eso requiere consumo de la Escritura y comunión con Dios, ambas cosas. Necesito tener realmente consumir, saturarme de la palabra y tener una comunión con el Señor. De esta manera, para poder ser antes que hacer, tenemos que consumir la palabra, porque cuando esas dos cosas se juntan, entonces nuestro lente podrá enfocar bien. Hasta que no veamos la vida enfocada,
no vamos a poder hacer lo que nos toca. Tomamos decisiones que repercuten toda la vida y esa decisión dependerá de toda nuestra cosmovisión. Así que vamos a entrar de lleno al tema. La cosmovisión cristiana organiza nuestro mundo interior. Hemos visto a través de Efesios 5, 15, 17 que el apóstol nos exhorta a aprovechar bien el tiempo. La palabra traducida como tiempo es kairos, que en este caso significa un momento o periodo especial apropiado. Es una ventana de oportunidad, un tiempo donde durante el cual podemos hacer ciertas cosas, pero llegará el momento cuando esa ventana se va a cerrar. Muchas personas vienen y dicen, no, deja que yo me retire, deja que yo tenga más tiempo. La realidad, hermano, que nuestro tiempo, como nosotros utilizamos, amerita la urgencia de nosotros sacar el tiempo para servir al Señor, para escuchar la palabra, para leer la palabra del Señor, para el tiempo de oración, el tiempo de ayuno, el tiempo que nosotros sacamos para tener una mayor relación y comunión con el Señor. Establece que esas prioridades están correctas y que estamos utilizando bien el tiempo. Vemos ejemplos de los padres que tienen posibilidades de influenciar a los hijos, a nuestros hijos, en el temor de Dios. Y muchas veces nosotros delegamos eso, por ejemplo, el varón muchas veces delega la responsabilidad a la esposa o a la madre. Cuando la realidad es que Dios dice que Dios ha establecido un orden y como parte de lo que es la cabeza del hogar es el hombre. Y esa es la determinación la cual que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, tenemos que sacar tiempo para nuestros nietos, pero para enseñarle la palabra del Señor. Dice en Salmo 127, 1 al 5, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos de la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljiba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y vemos ese salmo que me encanta, que habla como el Padre, la bendición que Dios trae a un hogar por medio de sus hijos. Y vemos en el versículo dice, aquí herencia de Jehová son los hijos. Primero también nos mencionó que en vano trabajan aquellos que edifican cuando edificamos fuera de lo que es del Señor. Vemos padres que están continuamente trabajando, continuamente haciendo muchas tareas para que sus hijos tengan sus comodidades, muchos estén estudiando en colegio, muchos estén, que tengan, no les falte nada, que tengan todos los juguetes que desean para poder supuestamente ser felices. Pero si nosotros, si Jehová no edifica esa casa, en vano trabajan los que edifican. Muchos estamos trabajando en vano. Y tenemos que recordar que tenemos que poner a Dios como primero. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Siempre, esos eran los resumen de la ley moral que vemos en Moisés cuando se le estableció al pueblo de Egipto, cuando salieron de Egipto. Y esas son las tablas que Dios utilizó, el decágono que Dios utilizó y fue resumido por Jesucristo mismo en el Nuevo Testamento. Entonces, nuestra prioridad debe ser el Señor, debe ser el Señor en nuestras vidas. Y a la medida que yo entonces, dice cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Leí una ilustración con relación a eso. Y cuando dice saetas son unas flechas que uno puede lanzar. Y decía que ese valiente no somos nosotros. Ese valiente muchas veces lo que refleja es nosotros somos los arcos. Y el arco, la flecha en sí misma, usted no la puede lanzar y ella tener su impacto. Ella tiene que ser, no con la mano, sino utilizar un arco. Y ese arco, hace una ilustración hermosa de cómo ese proceso de ese arco, que tiene que ser formado, obviamente formado en el Señor, para cuando yo lo pueda lanzar, los hijos uno los pueda estirar
y lanzar. Y ese lanzar yo lo traigo a que nosotros podamos capacitar a nuestros hijos a dar, llevar, instruir, corregir, disciplinar, enseñarle a nuestros hijos para cuando entonces nosotros lo lancemos en el temor del Señor, el Señor lo cuide, lo protege, porque ese niño ha sido instruido en la palabra y aun cuando fuera viejo no se apartará de ella, en el contexto de que esa palabra llegará a su corazón, llegará a su mente y cuando esté en situaciones de dificultad pueda mirar a Dios y pueda entonces depender completamente del Señor. Lo otro que vemos es el llamado es a meditar sobre lo que es bueno para el alma. La pregunta, ¿te has sentado a meditar sobre lo que es bueno para tu alma y principalmente sobre lo que honra a Dios? Por ejemplo, formas de entretenimiento que no complacen a Dios, películas que nos divierten a nosotros, pero ofenden la imagen de Dios, formas vanas de hablar, maneras indecorosas de vestir, estilos de vida más parecidos a las vidas de aquellos que no conocen al Señor que a la imagen de Cristo mismo. Todo eso no es provecho para nuestra alma ni honra a nuestro Dios. La cosmovisión correcta, o sea, la espiritual, nos ayudará incluso a no desperdiciar horas frente a un televisor viendo cosas que no benefician el alma y que luego nos llevan en muchas ocasiones a una consejería por problemas que contribuyeron a crear esto que estamos viendo. Tal vez puede ser el televisor, por ejemplo, pero puede ser también la computadora, un negocio, una profesión, cualquier otra cosa. La realidad, hermano, que vivimos unos tiempos donde usted va al cine, ve cosas que no honran a Dios. Va a la televisión, el local, y ve cosas que no honran a Dios. Va a los canales, también películas que hoy salen continuamente y vemos cosas que no honran a Dios. Vemos aplicaciones como Netflix, otras aplicaciones, YouTube y todas las cosas. Y cuando vemos estas cosas, son situaciones, son cosas que estamos saturándonos que no honran de ninguna manera a nuestro Señor. Entonces tenemos que tomar decisiones. Tenemos que ver en dónde estamos invirtiendo ese tiempo. Y esto que estamos viendo no aprovecha para nada a nuestro crecimiento espiritual. Necesitamos adquirir una forma de pensar distinta a la del mundo, o jamás podremos llegar a ser las personas que Dios quiere que seamos. Tomando en cuenta una jornada, por ejemplo, de trabajo regular, tiempo de comer más tiempo de dormir, llegaron a la conclusión que un año tenemos que nos sobran aproximadamente equivalente a prácticamente 3 meses. Y entonces uno piensa y uno dice, wow, 3 meses de 12 meses que yo tengo, o sea, 9 meses los puedo utilizar para todo lo que son el trabajo, comida, todo lo que yo puedo hacer, pero me sobran 3 meses. Entonces, ¿qué hicimos con esos 3 meses? ¿Qué hicimos con todo ese tiempo? ¿Dónde malgastamos nuestro tiempo? Al final representa demasiado tiempo para que nosotros podamos decir, hice algo provechoso para las cosas del Señor, hice algo provechoso para mi alma, para ser transformado, para, como dice Romanos 12, poder nosotros ser transformados en nuestro pensamiento, en nuestro conocimiento, para ser formados a la imagen y semejanza del Señor. El tiempo se va y muchas veces somos más insatisfechos con el uso que le dimos. Entonces nosotros empezamos a incomodarnos. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué vuelvo a hacer estas situaciones que estoy haciendo errores en mi vida? Al pasar el mes, al pasar el año, analizamos, hacemos una introspección y nos damos cuenta que perdimos el tiempo en cosas que son vanas y que no redondan en nuestra vida espiritual para acercarnos más a nuestro Señor. Entonces, al quedar insatisfechos, ¿por qué? Porque reconocemos que lo desperdiciamos. Como resultado, nuestro mundo interior permanece desorganizado.
Usualmente vivimos de una manera en que lo urgente está en primer lugar, mientras que dejamos lo importante en segundo lugar y lo prioritario en el último. Quiero repetir eso, primer lugar, mientras que dejamos, primero ponemos lo urgente en primer lugar, segundo, vemos que lo importante lo ponemos en segundo lugar y lo prioritario a lo último. Comúnmente lo urgente está relacionado con demandas del trabajo. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Nuestro día a día se ve de la siguiente manera. Son las 7 de la mañana, debemos salir corriendo hacia el trabajo. Nos tenemos que ir sin importar que hayamos orado, que no hayamos leído la Biblia y sin importar que ni siquiera nos despedimos de nuestros hijos. Nos tenemos que ir, nuestro jefe nos está esperando para algo urgente. Y eso refleja realmente lo que es nuestro día. Ese es el día a día de muchos de nosotros. Decimos que Dios es importante, pero en la práctica el trabajo es lo prioritario. Después del trabajo están las relaciones, los compromisos, luego están los cumpleaños, las bodas, las despedidas de solteros, los baby showers y demás actividades, y eso nos satura nuestra vida. Y mientras tanto, Dios está en un lugar secundario en nuestra agenda y por ende nosotros no le estamos dando la prioridad que debe ser el primero en nuestras vidas. Vi hace poco la película de Overcomer y trae como ilustración a este varón que va a visitar a una persona enferma y es cristiano, conoce del Señor, ambos son cristianos y él lo va a visitar y él le hace una pregunta tan sencilla: ¿quién tú eres? Cuando él le pregunta quién tú eres, el hombre le contesta: yo soy entrenador, yo soy padre, yo soy aquello. Le va diciendo unas preguntas, ¿verdad? Le dice: ¿y qué pasaría si tú dejas de ser entrenador? Pues yo soy padre. ¿Y qué pasaría si tú dejas de ser padre? Que Dios no lo quiera. Y si tú, y le dice, pues yo soy también entrenador de esto. ¿Y qué pasa si dejaras de ser entrenador? Entonces a lo último, después de varias preguntas, él le dice: yo soy cristiano. Entonces la prioridad tuya fue primero decir: eres esto, eres profesión, tienes esta profesión, tienes aquello, tienes lo otro. Y por último, tu prioridad, supuesta prioridad, es Dios, y lo dejaste para lo último. Cuando todo se acaba y vemos a este hombre está en el hospital y él dice: Dios me ha permitido quitarme todo para yo entonces quedarme sin nada, para entonces no tener dependencia de nada de lo que todo estaba haciendo, para ir a buscar de nuestro Señor. Así que las prioridades son importantes, no importa lo mal que nos sintamos al final del día, cuando hemos visto que no hemos sido como cristianos, no estamos reflejando realmente como hijos de Dios, seguidores del Señor, discípulos del Señor, como es correcto obedecer y tener en todo nuestro mundo lo que es la prioridad de escuchar su voz, de seguir su voz, de obedecerle. Lo cierto es que siempre encontramos la manera de sacar tiempo para llevar a cabo aquellas cosas que nos interesan. Dios es el que usualmente no tiene el espacio dentro de nuestras apretadas agendas. Es triste, hermano, porque eso muchas veces lo hablamos con relación a lo que es diezmar o ofrendar en la iglesia, porque dice la palabra que entreguemos las primicias al Señor. Y muchas veces dejamos eso mismo en el desorden que tenemos en nuestra vida económica, tampoco lo establecemos como prioridad. Pero a veces lo que es importante para el Señor sería el diezmar nuestro tiempo. Como nosotros no sacamos ni el 10% de nuestro día para servir al Señor, para buscar más del Señor. Tenemos que organizarnos. Si no organizamos el mundo interior, las cosas prioritarias nunca encontrarán lugar en nuestras vidas. Si tomamos un recipiente grande y lo llenamos con pequeñas piedras, no tendremos espacio para las grandes. Esto nos recuerda, y Miguel lo trae, la historia de un profesor que hizo algo similar frente a sus estudiantes.
vació, luego que le echó las piedras pequeñas, luego echó las piedras grandes, no cabían, entonces él vació el recipiente y lo llenó con las piedras grandes. Entonces preguntó, ¿creen que está lleno?, le preguntó. Y los estudiantes le dijeron sí. Inmediatamente introdujo múltiples piedras pequeñitas que se deslizaron entre las grandes. Volvió a preguntar, ¿creen que está lleno? Y ellos respondieron, ahora sí, profesor. Entonces tomó la arena que se deslizó entre las piedras pequeñitas. Una vez lleno, los estudiantes pensaron que por fin estaba totalmente lleno. Pero el profesor tomó agua, lo vertió sobre el recipiente y parte del agua pudo aún entrar entre los pequeños granos de arena. La idea detrás de esta ilustración no es que lleguemos a hacer más cosas en el mismo número de horas a la semana. La enseñanza de la ilustración es que cuando colocamos las cosas importantes primero en su debido lugar, las demás encuentran espacio. Pero no ocurre así de la manera inversa. Lo mismo tenemos que hacer en nuestra vida. Tenemos que establecer prioridades. Empecemos por lo más importante. ¿Cómo anda tu relación con Dios? Si no anda muy bien, el resto no andará bien. Y ahí podemos detenernos. Tenemos que entender una cosa, si mi relación con el Señor no anda bien, no va a andar bien nuestra relación con el prójimo. Si pensamos mi relación con Dios anda bien, pero la relación con mi esposa o con mi esposo no anda bien, tenemos que continuar haciendo introspección porque generalmente esas dos cosas van de la mano. Si está bien mi relación con el Señor, está bien mi relación con el prójimo. Pero si mi relación está mal con el prójimo, por ende, entonces nuestra relación vertical está también afectada, que es la relación con el Señor. El autor de Proverbios nos dice, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con él. Y vemos que este proverbio, obviamente son proverbios que Salomón pone porque son proverbios de sabiduría y que por lo tanto hay ocasiones en que no vemos que sus dichos se cumplan tal y como están enunciados en el proverbio, pero sin embargo, hacer el libro de sabiduría sí nos deja ver que por lo general es así como suceden las cosas en la vida. Aún dice que los enemigos hacen que estén en paz con él. Cuando nosotros ponemos los caminos del hombre son agradables al Señor. Preguntas que podemos hacer de introspección en nuestra vida. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el propósito de tu vida? Esa es la pregunta que muchas veces nosotros hacemos. Pero a veces la pregunta va tan profunda que las personas no saben cómo contestarla. No tienen propósito en su vida. La mayoría de las personas no tienen claro cuál es el propósito de Dios para lo que Dios quiere que tú hagas en la vida. Y lo quiero ilustrar, nos levantamos, se van a trabajar, llegan cansados, comen y se acuestan, se levantan, se van a trabajar, llegan cansados, comen y se acuestan. Ese es su ciclo de vida. Tenemos que preguntarnos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando no lo tenemos claro, desperdiciamos mucho tiempo haciendo cosas que no forman parte del propósito para con nosotros. Segundo, ¿has elaborado un plan de vida, ya sea por escrito o en tu mente? ¿Has puesto una agenda? Obviamente esta agenda tiene que estar condicionada a la voluntad de Dios, pero nosotros tenemos que poner un plan para nuestras vidas. Tiene que haber estructurado algo. Lo demás sería desorden. El Señor está pidiendo orden al cristiano para entonces elaborar un plan para su vida. Obviamente entendiendo y recalcando que a veces tenemos que tachar esa agenda en nuestra mente o en el escrito donde lo tengamos, porque Dios ha puesto prioridades en este tiempo a nosotros. Lo vemos a través del coronavirus, el COVID-19. Mucha gente ya ha sido trastocada con relación a lo que era su agenda.
Pero cuando su agenda está subordinada a lo que Dios haga para nosotros y lo que ha puesto en nuestro camino, y nuestra cosmovisión sea la correcta espiritual, entonces podemos enfocarnos en que Dios está permitiendo esto, entendiendo que Dios es soberano, y seguimos laborando y sirviendo al Señor, no importando lo que ocurra en el mundo. Con frecuencia la vida misma va creando el plan a medida que se desenvuelve, cuando en realidad deberíamos organizar nuestro mundo en relación a Dios para que entonces nuestros planes puedan entrar dentro de sus propósitos. La vida te va a generar la agenda. Si tú no la organizas, la vida te va a hacer su propia agenda y va a girar alrededor de lo que el mundo está pidiendo y no con los propósitos del Señor. Si no nos hacemos preguntas, nunca sabremos con certeza dónde nos encontramos. ¿Usted ha hecho esas preguntas? Si no, te invito a que tú saques un tiempo ahora mismo para que te hagas preguntas como esa. Realmente, ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿Realmente Dios es primero en mi vida? ¿Has elaborado un plan para tu vida? Tercero, ¿te has preguntado si en este año hay más del carácter de Cristo formado en ti? Si la respuesta es sí, ¿en qué áreas en particular crees que eso se ha dado? Tenemos que entonces poder nosotros ver en dónde Dios nos ha moldeado. Si realmente vemos el carácter de Cristo en nosotros, ¿en qué parte Dios ha moldeado nuestra vida? Este tipo de preguntas nos van a ayudar a entender cómo estamos viviendo en relación a lo importante y lo prioritario. Porque tendemos a hacer lo urgente primero, pero Dios entiende que hay cosas que debemos atender antes. Lamentablemente, lo que hacemos con frecuencia es permitir que lo urgente tome lugar de lo prioritario. Lo prioritario ha sido reemplazado y por eso es que Dios no encuentra espacio en nuestra agenda. Lamentablemente, lo que hacemos con frecuencia es permitir que lo urgente tome el lugar de lo prioritario. Lo prioritario ha sido reemplazado y por ende, o en conclusión, podemos ver entonces que Dios no está en nuestra agenda. Todo lo que nosotros hacemos, las prioridades que tenemos y dejamos para lo último lo que es las cosas del Señor. Vamos a reflexionar entonces el mundo exterior y el mundo interior del hombre. El mundo exterior tiene que ver con nuestra reputación. Para muchos lo que la gente piensa de ellos es más importante que lo que Dios piensa. Y vivimos entonces enfocados en cómo el mundo nos ve y no como Dios nos ve. Podemos estar en desacuerdo con este comentario, mucha gente puede estar en desacuerdo, pero la manera como vivimos, tratando de complacer a los demás y no complaciendo a Dios, prueba lo que acabamos de decir. Por otro lado, el mundo exterior tiene que ver con el trabajo, los compromisos sociales y las apariencias. Hay personas muy bien conceptuadas a los ojos de los demás, pues son personas disciplinadas y por tanto muy cumplidoras. El problema es que mucha gente que es catalogada como muy cumplidora no cumple con Dios. Van a todos los funerales, están en todas las bodas, están en todos los cumpleaños, van a todos los eventos sociales y más ahora que a través de Facebook puede felicitar y estar en contacto con todo el mundo. Pero desafortunadamente muchos de ellos no cumplen con Dios. Socializamos, y por eso le llaman redes sociales, socializamos con el mundo, pero no sacamos el tiempo para socializar con nuestro Creador, con nuestro Señor. El mundo interior tiene que ver con el carácter, con nuestros valores y creencias, tiene que ver con lo que verdaderamente somos y sobre todo con lo que se relaciona con Dios. Debemos ser reflexivos. En una ocasión Jonathan Edwards escribió: Señor, perdóname por lo superficial de mi arrepentimiento. Y esto lo dijo el mejor teólogo que Estados Unidos haya producido. Podríamos decir que si organizamos nuestra vida de tal forma en que el primer
20% de nuestras prioridades se encuentra en Dios y nuestra familia, quizás eso nos evite el 80% de las consecuencias negativas que pudiéramos cosechar en la vida. Si nos enfocamos en lo que son las cosas prioritarias, el 20% de nuestras prioridades, tal vez nos evitemos el restante del 100%, el 80%, las consecuencias negativas. Los problemas que cosechamos en la vida son los intereses que pagamos por las cosas que dejamos de hacer de manera prioritaria. Muchos de los problemas que nosotros tenemos hoy en día son a consecuencia de no poner como prioridad a Dios en nuestro corazón. Esa desorganización se produce en el interior del individuo antes que en el exterior. Tenemos que tomar decisiones. Tomamos decisiones o ellas nos toman a nosotros. Siempre lo he dicho. Muchas de las personas piensan y dicen: no, déjame postergar esta decisión, déjame esperar un tiempo, déjame seguir alargando. Es que está difícil la decisión. Y déjame decirte que muchas de las decisiones te toman a ti, porque las consecuencias por no tomar esa decisión embargan que nosotros tenemos aflicciones en nuestro mundo. A la hora de tomar decisiones debemos recordar la premisa cristiana de que toda decisión tiene una dimensión espiritual. Ya que la creación le pertenece a Dios, entonces toda decisión tiene una dimensión espiritual. Si eso entonces es verdad y creemos que lo es, la vida de oración se hará imprescindible. La palabra de Dios también lo será, porque es la palabra la que informará nuestra cosmovisión. Por otra parte, la oración es el vehículo por el medio del cual Dios nos irá moviendo en una u otra dirección. Cuando nosotros vemos que a través de nuestras vidas hemos visto que hemos planificado, hemos puesto una agenda, hemos puesto muchas veces, a veces en nuestras vidas hemos reconocido que Dios es primero, vemos entonces que necesitamos, cuando esa dirección de la agenda se trastoca, entonces Dios es nuestro GPS que entonces nos va a reorganizar o redirigir en el camino y nos va a decir hacia dónde vamos a ir, pero eso lo adquirimos por medio de la oración, llegando a la presencia del Señor. Por otro lado, muchas veces saber esperar es la mejor decisión. Muchas de las personas dicen: pero ¿por qué tienes que esperar? ¿Por qué te veo tan tranquilo? ¿Por qué te veo paciente esperando? Porque muchas de las decisiones que tenemos que hacer es que no tenemos que hacer nada, esperar en el Señor. Sentarnos a orar. Muchas de las decisiones, el que lo está orquestando es nuestro Señor. Si alguien nos preguntara qué es lo mejor que hemos hecho, dice Miguel, en nuestra vida, no diríamos que es predicar, enseñar o dar consejería. Creemos que lo que mejor hemos hecho en la vida es esperar. Dios nos ha enseñado a esperar, y en la espera nos ha evitado tomar muchas malas decisiones, ¿verdad?, en el transcurso de esa vida. Pero hagámoslo en oración, no como un cliché o no como un momento. Yo estoy esperando en el Señor. No, tú esperas en el Señor en oración. Porque puede ser que si te pones a esperar en el Señor y no lo haces en oración, te vas a impacientar. Y entonces, como nosotros decimos continuamente, comenzamos a hacer obra, comenzamos a hacer acciones. Es que Dios está esperando, me está haciendo esperar mucho, lo veo muy tranquilo a Dios, no lo veo obrando, lo voy a hacer yo, y lo que hacemos entonces es meter la pata. Así que una de las cosas que tenemos que hacer es tomar decisiones, y muchas de esas decisiones a veces embarga a que tenemos que ser pacientes y esperar en el Señor. La delegación de tareas para organizar nuestro mundo. Esta es una área que ha sido difícil y que aún ahora necesitamos mejorar, delegar en otros. Si tienes en tus manos más cosas de las que puedes hacer, quizás estás haciendo algunas que Dios no te ha ordenado llevar a cabo. Piensa en delegar. Vemos muchos, inclusive pastores amigos en el Señor, que están sirviendo en el Señor, son el hombre orquesta, como decimos, el pastor orquesta, y está sirviendo en todos los ministerios que hay en la iglesia. Y se agobian, se cargan, se queman.
en el servicio, pero no solamente el pastor, sino también el hombre del hogar o la mujer del hogar que está teniendo muchas tareas en su casa, que trabaja de manera secular, también trabaja en la iglesia, trabaja con sus niños, trabaja con los nietos, trabaja con todo lo que hay, se agobian tanto y es el momento de delegar para quitarse el peso de que tienen encima. Basado en Éxodo 18, 13 al 22, vemos que Jethro les da unas recomendaciones que fueron importantes, tan importantes que necesitamos resaltar algunas. Vemos entonces que Moisés tenía que delegar, o de lo contrario corría el riesgo de colapsar, como estuvo a punto de ocurrir según vemos y vamos a ver en lo que es en Números 11. Más adelante lo vamos a ver. Moisés tenía que dedicar tiempo para enseñar a aquellos a quienes les delegaría la tarea. Mire lo que dice Éxodo 18:20. Y enséñale los estatutos y las leyes, y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Él establece a Moisés, Dios establece a Moisés, y por medio de Jethro, un siervo del Señor, le instruye para que este varón comience a enseñarle, a discipularle a estos hermanos, enseñarle los estatutos, las leyes, habla de la palabra del Señor y hacerles saber el camino que deben andar y la obra que han de realizar. Tenía el buen líder, no solamente establece sus prioridades, establece su vida alrededor de las cosas que son de los caminos del Señor, pero eventualmente no se puede sobrecargar, sino tiene que delegar. Pero ese delegar no es aquí está, haz esto y ya. No, tengo que sacar tiempo para discipularle, para enseñarle, para decirle lo que va a hacer, para que entonces podamos estar organizados en ese trabajo en el Señor. Para delegar bien hace falta una buena selección de las personas que han de realizar la labor. Y lo vemos también en el discipulado anterior y lo recalcamos ahora. Éxodo 18, 21, la primera parte dice: escogerás hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, hombres idóneos, hombres que Dios hemos visto su carácter formado. No podemos poner personas que el carácter no ha sido transformado en el servicio al Señor. Algunos de nosotros simplemente no sabemos delegar. A veces es difícil para nosotros delegar porque vamos a ver las razones por las cuales, y las mencionamos también en el estudio anterior, pero las vamos a refrescar. Pero es bueno poder reflexionar sobre algunas de las cosas que nos impiden hacerlo. Ya en el capítulo anterior lo vimos, en el estudio anterior, algunas de estas características. Entre estas podemos citar el perfeccionismo, es que queremos hacer todo perfecto, todo inmaculado, y nadie lo sabe hacer como nosotros. Y como nadie lo puede hacer tan perfecto como nosotros, tenemos temor entonces de delegar, sin saber que Dios está capacitando a uno, sin saber también que al principio tú tuviste que pasar por eso, sin saber que cuando tú recuerdas el comienzo en el servicio al Señor, tuviste metidas de pata, tropezaste también, y eso te llevó entonces a crecer y madurar en el Señor, y ahora es lo que Dios está haciendo en ti. Tenemos que permitir que otros comenten, pero obviamente supervisados, aun cuando cometan errores, nosotros animarles, impulsarles para que sigan trabajando. La inseguridad, eso es consecuencia o característica de lo que nosotros no podemos delegar. La inseguridad, no estamos conformes con lo que estamos haciendo, somos inseguros. El temor a perder la autoridad. ¿Cuántos pastores hemos visto que a través del ministerio no permiten que otras personas resalten o que les alaben porque dan mejor la clase, porque predican mejor o porque hacen esto, aquello, lo otro? Y tú careces tal vez de esas facultades en ese contexto o en esa oportunidad o en ese ministerio, ese don que Dios ha puesto. Y entonces para no poder entonces, para no tener la oportunidad de que esa persona resalte y tú pierdas tu autoridad, entonces lo opaca. Eso es inseguridad también. Las razones por las que muchas veces no delegamos están relacionadas con nuestro mundo interior.
y de ahí la importancia de revisarla. Quiero entonces llegar a la reflexión final y poder entonces abarcar todo lo que hemos, ¿verdad?, visto hasta el momento. La pregunta, ¿por qué dedicar tanto tiempo al tema de delegar en el capítulo que tiene que ver con la organización de nuestro mundo interior? Porque cuando no delegamos, muchas veces se desorganiza nuestro mundo y quedamos al borde del colapso. Nota cómo Moisés prácticamente llegó a ese punto. Vemos en Números 11 al 15, y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me diga: llévalo en tu seno, como lleva la criada al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. ¿No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía? Si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Vemos a Moisés airado con Dios debido a su fatiga generada en parte por el mucho trabajo y también por las quejas continuas del pueblo. Como podemos ver si leemos los versículos anteriores a este pasaje, y vemos que cada vez él estaba ya cansado de este pueblo, venía continuamente malagradecido, caía maná del cielo, una provisión del Señor en medio del desierto, 40 años, Dios proveyendo desde el cielo, que caía maná del cielo, pan, y ellos habían alimentado con ello. Entonces se quejaron de ese pan y querían carne, y el Señor le provee codornices. Pero vemos aquí que iban continuamente donde Moisés, y él estaba ya cansado, fatigado con la ardua labor que estaba haciendo. Entonces, quejas y quejas. La respuesta de Dios no fue que le ordenara al pueblo que no quejarse, pues eso iba a acontecer dada la naturaleza pecadora del hombre. Dios no le dice a Moisés: dile que no se queje más, porque la naturaleza pecaminosa de ese pueblo era que siempre tenían que estar quejándose. La respuesta de Dios fue delegar el trabajo de Moisés a 70 hombres. No 3, no 7, no 10, sino 70. Eso es increíble. Si Dios no resolvía ese problema, tanto el mundo interior como el mundo exterior de Moisés sufrirían las consecuencias. Dios tiene que resolver esos problemas. Nosotros tenemos que ir ante el Señor, tenemos que presentarle como siervos del Señor nuestras angustias, nuestros problemas. No podemos seguir cargando con el peso de mucha gente, porque nosotros no tenemos la capacidad y eso nos está quemando. Le hemos puesto toda esa carga sobre nosotros, como le pasaba a Moisés, puso toda esa carga sobre él, y entonces reflejaba ira, molestia con el Señor, hasta tal punto que le decía: mejor quítame la vida. Pero Dios en su misericordia intervino y lo ayudó donde él necesitaba ayuda. Creemos que esta es una gran historia con grandes enseñanzas que podemos nosotros aprender y aplicar a nosotros. Por último, delegar nos permitirá también disponer de más tiempo para organizar las prioridades, que fue donde comenzamos en el estudio. El equipo que así se forme nos puede ayudar también a tomar buenas decisiones, que fue otra de las áreas que revisamos en este capítulo. Todo esto nos ayudará a organizar tanto el mundo interior como el exterior. Y damos gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido de discipulado, esperando que como para mí ha sido de gran bendición, sea bendición para tu vida, dándole gracias al Señor. Gracias, Padre, Dios maravilloso, santo tú eres. Gracias por el privilegio de poder escudriñar tu palabra. Gracias por siervos que tú has levantado, como el
pastor Miguel Núñez, donde vemos, Señor, que debemos ser siervos para tu gloria, pero tenemos que enfocarnos, mi Dios, si realmente nosotros tenemos puestas las prioridades en ti. Si realmente, Señor, tenemos nuestra vida organizada. Si realmente estamos haciendo más las cosas urgentes, las cosas que no tienen relevancia para nuestra vida espiritual y hemos concentrado nuestro tiempo en ello, sino que tenemos que poner las prioridades en ti y luego las demás se van acomodando. Ayúdanos, Señor, a poder delegar. Ayúdanos, Señor, a poder mirar nuestro interior. Ayúdanos, Señor, a no esforzarnos al máximo en lo que es la apariencia externa, sino, Señor, enfatizar en nuestro interior, en nuestro carácter, a ser moldeado a tu imagen y semejanza. Gracias, Padre, porque tú viniste, Señor, del cielo, te hiciste hombre, bajaste a la tierra, viviste, Señor, la vida que nosotros no podíamos vivir, sufriste la muerte que nosotros merecíamos. Y, Señor, gracias porque podemos, Señor, ver en tu palabra y clamar a ti cuando tengamos necesidades y que, Señor, tú seas moldeándonos. Señor, ayúdanos a saturarnos de tu palabra, ayúdanos a depender completamente de ti. Y en estos tiempos, Padre, donde vemos tanta angustia, que podamos, Señor, tener la cosmovisión correcta, que es, Señor, la espiritual, que, Señor, ponemos nuestro corazón puesto, Señor, en tu palabra y creyendo, Señor, que tú estás en control y que tú eres soberano, Señor. Gracias te damos por este tiempo, te alabamos, te adoramos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.